con una temperatura de 15 grados aproximadamente. Tengo el gran gusto de saludar a el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores, secretario general de la Federación Marítima Portuaria, ex triunvirato de la CGT, Juan Carlos Smith. Juan Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Jorge Chamorro lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, hay voces como la de Pablo Moyano en esta radio, como bueno, Hugo Yasky, la CTA, ni hablar Sergio Palazzo, la Corriente Federal, están reclamando ya medidas de fuerza, que hay que hacer paros, hay que empezar a marcar fuerte la disidencia con este gobierno y su política económica. ¿Usted coincide, Juan Carlos, con esto? Se ha manifestado en varias oportunidades que hay condiciones para ir a un paro. Obviamente la acumulación de reclamos de todo tipo que hay ameritan de que haya una protesta generalizada. El tema es, ¿qué piensa, cómo ve la situación de sus colegas del triunvirato? Daer, bueno, los otros integrantes, ¿cómo está viendo esa situación? Discúlpeme, yo hace ya desde octubre, septiembre del año pasado que no formo parte del triunvirato. ¿Ha perdido todo contacto? No he perdido contacto, pero no formo parte de la toma de decisiones. Justamente porque había diferencias en cuanto a la estrategia que desarrollábamos. ¿Por ejemplo? Y una de ellas era esta, la toma de decisiones acerca del ritmo de las protestas. Y además, recuérdese que yo pedí que hubiera un comité central confederal para discutir todo esto que están reclamando los diversos sectores. Que no son los únicos, Chamorro, no son los únicos que han desatado luchas y peleas. Nosotros también lo hemos hecho, el transporte también lo hemos hecho en varias oportunidades. Sí, claro. Uno de los temas claves es si el transporte en todas sus variables, adheriría a un posible paro. ¿Usted cree que sí, Juan Carlos? Depende de cómo se trabaje el paro y cuál es el volumen y la fecha que se decida alrededor de la convocatoria, ¿no? De hecho, nosotros mañana el transporte mañana está organizando una protesta frente a DR, que yo creo que va a ser muy, muy, muy grande, ¿eh? ¿Puede ampliar esto, Juan Carlos? ¿Cómo va a ser la protesta? Mañana vamos a nosotros, junto con la Juventud Sindical y más de una veintena de sindicatos que están en la CGT, más los compañeros que están en ATE y que están en la CTA autónoma. Todos esos compañeros vamos a realizar una movilización frente al ENRE, que es el organismo que se supone que defiende el interés de los usuarios de la energía, como lo hicimos el año pasado. Nosotros fuimos los primeros que el año pasado fuimos a protestar frente al ENRE, y eso después desembocó en dos paros generales, uno en junio, el otro en septiembre. Es bueno que lo recordemos. Sí, porque los cortes siguen, ¿no? ¿Usted qué dato tiene? Porque no sale en ningún lado, pero yo el otro día, la semana pasada, que fue tan sofocante, venía por Lomas de Mirador, ahí en La Matanza, todo oscuro estaba, era un apagón impresionante, pero parece que no salen en ningún lado los cortes. Los cortes siguen no solamente en Buenos Aires, yo vivo en Rosario y hay cortes en un montón de barrios de la ciudad, así que cuando sube la temperatura, los problemas de distribución son notorios. Bien, y con estas medidas que toman ustedes, la CAT, que toma los gremios, ¿el gobierno escucha? ¿Qué sentido tienen? Preguntaría a alguien, a ver, para explicar cuál es la idea. Bueno, el sentido tiene que los reclamos se vayan golpeando la aparente solidez de esta gestión del presidente Macri. No siempre las medidas de fuerza o las protestas tienen el resultado en forma inmediata. Usted sabe que eso van acumulando una cuota de malestar que después se expresa en las urnas, se puede expresar en las urnas o se expresará mucho más adelante. Uno
la pregunta yo a quien me la hace se la devolvería. ¿Y qué sentido tiene seguir quedándose callado frente a una situación como esta? Claro. ¿Tiene algún sentido? Claro. Sí. En este orden que me habla del tema que se resuelve en las urnas, ¿cómo está parado ante la grieta, Juan Carlos? Unos hablan o de un lado con Macri o del otro con Cristina. ¿Usted dónde está parado? Mire, yo creo que este experimento económico se tiene que terminar. No es de mi agrado plantearlo en esos términos. Sé que este experimento económico se tiene que terminar y cuando me preguntan eso, porque no sé quién va a llegar a la segunda vuelta, le respondo que en la segunda vuelta se gana por un solo voto. Y por lo tanto yo voy a votar para que no siga esto, ¿no? Esa es la premisa número uno, pero ¿cómo lo está viendo a Lavagna? Bien, lo veo bien a Lavagna. Yo creo que sería un hombre que puede reunir todo el consenso para que haga una tarea de puente en transición, porque ahora sí que va a haber una herencia bastante pesada, la que reciba el próximo gobierno, ¿no? La unión del peronismo en general es clave para que este gobierno no siga. Y obviamente que es clave. Lo que pasa es que los actores que juegan allí dentro tienen muy poca grandeza, ¿no? ¿Por qué? Hablo de todos. Y porque deberían dejar de lado todas sus apetencias y confluir, porque, me dijo el general, ¿no? Primero está la patria. Y lo primero que está es justamente la suerte y el destino del país. ¿Eso qué significa? ¿Que tendría que dar paso al costado y de poner actitudes personalistas? Por ejemplo, ¿quiénes? Todos. ¿Y con qué candidato se va entonces? Bueno, se debería resolver a través de una gran paso, claro, o que pongan todas las cartas sobre la mesa y ahí, después de manifestar eso públicamente, ahí mismo se traten de encontrar una alternativa. Yo no le veo otra salida. ¿Para usted es tan válido que sea Cristina o Lavagna? No, yo creo que ahí eso lo tendrían que buscar, porque el hecho de que haya la posibilidad de que se pierda la elección, creo que es una voz de alerta muy fuerte, ¿no? ¿Usted cree que con Lavagna no se pierden? Creo que hay más posibilidades. ¿Cómo resuelve el tema de que Cristina sea la que más voto por lejos tiene que todos los demás? Y no, eso no lo podemos resolver excluyéndola de nada, eso está claro, eso es más que lógico, ¿no? Sí, el tema que queda poco, ¿no? Y sí, bueno, pero por eso le habla de la falta de grandeza y que se hable, digo, ¿no? Porque indudablemente cada día que pasa y nosotros no resolvemos es una ventaja que le damos al oficialismo. Ahora, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares, o en Santa Fe, de última con una PASO, pero de hecho pareciera en Entre Ríos, se va en La Pampa, se va dando una unidad de hecho por abajo, ¿eh? Sí, acá en Santa Fe es muy probable que haya interna, pero por lo menos... Pero una PASO, claro. Claro, acá ahí adentro. No, yo ya dije hace mucho tiempo que no veo otra forma de resolverlo eso. Claro. ¿Usted está con Perotti? No, yo soy un compañero que, siendo peronista, trato de aportar todo, pero no me parece que sea mi fuerte el terreno propiamente político, ¿no? Lo he dicho un montón de oportunidades. Y a propósito, en el terreno que es fuerte suyo, se reunieron con Dante Sica, ¿no? Hace unos días, el ministro de la Producción. ¿Le quedó claro este impulso, esta reforma laboral que se está hablando mucho? ¿Le despierta alguna sospecha? ¿Cómo lo ve, Juan Carlos? Y una de las cosas que manifestó Sica es que este era un año electoral y que no había lugar para ninguna reforma laboral. Esto es lo que nos dijo la noche esa que nos reunimos. Nosotros lo que
pusimos mucho acento es la reforma de los regímenes diferenciales, que son los que rigen las actividades del transporte, que normalmente suelen confundirse con regímenes de privilegios especiales, y no tienen nada de eso, sino que obedecen a situaciones especiales que se dan en la prestación de los servicios. Ahí le dijimos que nosotros obviamente íbamos a rechazar absolutamente todo eso. ¿Hay alguna preocupación de parte de ustedes de que todo esto se vaya haciendo por decreto, se vaya haciendo aunque no sea por ley? Sí, el gobierno ha estado utilizando este método últimamente, pero usted sabe que los decretos tienen un rango muy volátil, ¿no? Viene otra administración y los cambia, así que no creo que eso tenga la señal de fortaleza que se necesita para... Y además, todas las medidas que se están impulsando que tienen que ver con la legislación y todo eso no tiene ningún sentido en medio de esta recesión descomunal, ¿no? Es muy fuerte lo que está pasando, ¿no? Y por supuesto, y como muchas administraciones buscan la rigidez laboral, o la supuesta rigidez laboral, buscan la salida de la crisis, cuando la crisis tiene otras razones. Para usted, este gobierno, aún en este contexto, por lo que dicen las encuestas, ¿puede ganar las elecciones? Mire, es muy llamativo que este gobierno tenga un núcleo de la naturaleza que tiene todavía. Es muy llamativo. Y es muy llamativo también la tenue reacción que ha tenido en estos últimos meses, ¿no? De parte de la civilidad. No hablemos únicamente de los sindicatos, de parte de la civilidad también, porque parece acá que el único actor que tiene que reclamar son los sindicatos, y hay otros estamentos que tienen que reclamar y tampoco lo hacen. ¿Cómo? Está bien, los cacerolazos y todo eso también, pero puede que no son masivos. Entonces, ¿A qué adjudica? Nosotros hicimos una marcha la vez pasada, confluyendo con todos los sectores en Rosario, sí. Y hubo una enorme convocatoria, pero no lo suficientemente amplia. ¿A qué lo adjudica? ¿Que hay como una anestesia? ¿Hay un miedo hay un odio al peronismo de una parte de la sociedad, los medios? No, lo que pasa es que cuando usted dice el peronismo, la mayoría de la gente se pregunta ¿cuál es qué peronismo? La fragmentación no ayuda a tener una sola identidad. Eso yo creo que juega fuerte. Y lo segundo, que la bronca tengo la impresión de que la bronca está implosionando hacia adentro, ¿no? La violencia en los barrios, la cantidad de muertes de mujeres, es llamativo eso, muy llamativo. La violencia intranúcleos, me parece que hay un fenómeno de esa naturaleza también en la sociedad. Sí, los expertos dicen que se está, más que explotar como en el 2001, implosiona, ¿no? Exactamente. Juan Carlos, se me termina el programa, entonces, en base a todo lo que hablamos, ¿está habiendo un año de acá hasta las elecciones altamente conflictivo o va a seguir ese aletargamiento que va a difuminar todo? No, yo pienso y además pienso que va a haber una protesta generalizada. Tarde o temprano va a haber una protesta generalizada si se sigue con esta sucesión de medidas que solamente ponen de relieve un gigantesco ajuste sobre la mayoría de la población. Muchos hablan que ahora en marzo llegan todas las tarifas, los aumentos, la canasta escolar, que va a ser un mes complicado. La continuidad de los aumentos sobre la canasta familiar, sobre la canasta básica, eso va a tener seguramente reacciones, ¿no? Es imposible que no haya reacciones porque todavía el proceso electoral está muy lejos, Atenti que el proceso electoral todavía está muy lejos, Sí, y los imprevistos siempre juegan en la historia. Sí, pero madura el paro, dice usted, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué sería, para abril? No.
parece que en marzo va a haber todavía más voces de protesta que se van a levantar. Ah, bien. Si hay paro, ¿va a ser unificado la CGT, la CTA, los movimientos sociales? El transporte va, si se decide el paro, obviamente que va a acatar esa medida. Bien. Bueno, Juan Carlos, como hacía rato que no hablábamos, un gusto como siempre, le mando un abrazo. Muchas gracias a usted. Hasta luego. El secretario, uno de los hombres más lúcidos del gremialismo, estuvo en el triunvirato, se fue por disidencias, por entender que eran demasiado genuflexos hacia el gobierno, sus compañeros, y Juan Carlos Smith, un hombre del moyanismo, abandonó finalmente el triunvirato y ahora está enrolado en estos sectores que ya están pidiendo paro ya, ¿no? El secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, secretario general de la Federación Marítima Portuaria, Juan Carlos Smith.